La misión comenzó como cualquier otra. Recibimos la orden de infiltrarnos en una zona caliente, en un estado en conflicto, donde se sospechaba que un grupo delictivo de 4 letras estaba operando. Nuestro objetivo era reunir inteligencia y, si era posible, desmantelar su red de operaciones. Todo parecía sencillo, pero al llegar al terreno la realidad se tornó más compleja y oscura. El campo al que llegamos nos envolvió rápidamente, y el sonido de nuestros pasos se perdió en el murmullo de la naturaleza. A medida que avanzábamos la visibilidad disminuía, y el aire se cargaba de una humedad intensa. La atmósfera era tensa. Todos sabíamos que un paso en falso podría costarnos caro. Sin embargo, había algo más, una sensación que no podía ignorar. Era como si algo estuviera observándonos, pero yo traté de apartar esa idea de mi mente. Tras horas de marcha encontramos un claro donde se erguía un viejo campamento abandonado. Las estructuras deterioradas y cubiertas de hiedra parecían contar historias de un pasado caótico. Mientras inspeccionábamos el lugar, uno de los hombres encontró un conjunto de fotos esparcidas por el suelo. Eran imágenes de personas en situaciones extremas, evidentemente capturadas en medio de rituales oscuros. En ese momento, el aire se volvía pesado y la sensación de incomodidad se intensificó. Decidimos continuar, pero a medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a desmoronarse. Uno de nuestros hombres, el más experimentado del grupo, comenzó a comportarse de manera extraña. Él se detuvo en seco, mirando hacia un punto en el lugar con una expresión de horror en su rostro. Cuando le pregunté qué sucedía, solo pudo murmurar que había visto algo moverse entre los árboles. Yo intenté tranquilizarlo, pero su miedo era palpable. A medida que continuábamos, el ambiente se volvía más opresivo, y el sentido de dirección parecía desvanecerse. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito, un sonido desgarrador que resonó a través del campo. Nos miramos, el pánico comenzando a infiltrarse en nuestras mentes. Decidimos investigar, pero al acercarnos, encontramos a nuestro compañero en el suelo, temblando y cubierto de sudor frío. Decía que algo lo había mirado. Su mirada estaba perdida, como si hubiera sido testigo de algo inimaginable. A medida que intentábamos ayudarlo, el resto del equipo comenzó a sentir una creciente inquietud. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y todo el sonido que se escuchaba a nuestro alrededor se desvaneció, dejando un silencio inquietante. En ese momento comprendí que debíamos salir de allí. Sin embargo, al intentar regresar, nos dimos cuenta de que no podíamos encontrar el camino. Era como si el mismo lugar se hubiera transformado en un laberinto, distorsionando nuestra percepción del espacio. La ansiedad se convirtió en desesperación. Mientras buscábamos una salida, el ambiente se volvía cada vez más hostil. Comenzamos a escuchar susurros que parecían venir de todas partes, y la sensación de ser observados se intensificó. La mente de nuestro compañero seguía deteriorándose, hablando de sombras que se movían entre árboles y de figuras que parecían acecharnos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos encontrar un sendero que nos llevó de regreso al campamento base. Pero el terror no terminó allí. A medida que nos alejábamos, el ecosistema que nos rodeaba parecía recuperar su voz, como si el mismo lugar hubiera estado conteniendo el aliento. El sonido de la naturaleza y los cantos de las aves regresaron, pero para nosotros, el terror permanecía. Al llegar, el compañero que había perdido la cordura fue evacuado. Se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la mente humana frente a todo lo desconocido. La misión se cerró, pero el impacto emocional no se desvaneció. Nunca pude explicar lo que sucedió en aquel lugar. La realidad se tornó confusa, y la línea entre lo tangible y lo intangible
se borró por completo. En este mundo yo aprendí que a veces el enemigo no es solo el que está frente a ti, sino también lo que acecha en las sombras de tu propia mente. Era una noche oscura y fría, el tipo de noche que solo invita al silencio y la introspección. Como parte del Comando X, había estado en diversas misiones a lo largo de los años, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. La unidad estaba asignada a una serie de patrullas en un área rural, conocida por su baja actividad criminal, pero que últimamente había surgido un rumor inquietante: desapariciones inexplicables de todas las personas en la localidad. El municipio había solicitado nuestra presencia, y aquí estábamos, dispuestos a descubrir qué estaba sucediendo. La madrugada había caído sin que nos diéramos cuenta, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. El cielo estaba cubierto de nubes, apenas dejando pasar la luz de la luna. La única fuente de iluminación eran nuestros focos, que iluminaban tenuemente el camino del bosque que rodeaba el pueblo. Mientras avanzábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Recibí una señal de radio de mis compañeros, pidiendo que nos reuniéramos en un claro unos pocos kilómetros de allí. Al llegar al claro, un aire denso y pesado nos envolvió. Aquello no era normal. Mis compañeros intercambiaron miradas de incomodidad mientras intentábamos mantener la calma. Recuerdo que el sargento, con su típica voz grave, nos instruyó a estar alerta. Estábamos haciendo un barrido visual y auditivo cuando escuché un murmullo a mis espaldas. Era un susurro, casi una voz, pero no lograba describir qué decía. Me volví hacia mis compañeros, pero todos estaban concentrados en la zona opuesta. La tensión aumentaba. Decidí alejarme un poco de ellos, sintiendo una extraña atracción hacia un árbol enorme y viejo que se erguía solitario a la entrada del bosque. Era como si algo me llamara. Mientras me acercaba, la atmósfera se tornaba más opresiva, y fue entonces cuando lo vi. Un objeto difuso como una sombra que se movía entre los árboles. Al principio pensé que podría ser un animal, pero no se comportaba como uno. La figura parecía fluir, como si se desvaneciera y después reapareciera a voluntad. En un instante se detuvo y me miró. No podía ver ningún rostro, pero sentí que estaba siendo observado. Volví bruscamente hacia mis compañeros, pero el claro parecía llevar una distorsión extraña. Mis compañeros no estaban donde los había dejado. El silencio era ensordecedor y mi respiración empezó a acelerarse. Intenté comunicarme por radio, pero no había señal, como si una barrera invisible estuviera bloqueando nuestras comunicaciones. Decidí regresar hacia el camino, pero la sombra a mi alrededor parecían moverse de manera diferente. Caminé despacio, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logré encontrar a los demás, pero algo había cambiado en el ambiente. Ninguno de ellos parecía haber notado mi ausencia. Cuando les conté sobre lo que había visto y la sensación que me había invadido, algunos se rieron nerviosamente, pero el sargento se mostró más serio. Decidí que era mejor reunir a la unidad y movernos de nuevo hacia el pueblo. Al regresar, el clima parecía haber cambiado. Un aire gélido nos envolvía y las luces del pueblo parecían parpadear ominosamente. Ya en la base decidimos revisar los reportes de las desapariciones, y lo que encontramos nos dejó helados. Cada persona desaparecida había sido vista por última vez cerca del mismo claro donde yo había experimentado aquella inquietante manifestación. Al día de hoy no hay explicaciones racionales para lo que sucedió aquella noche, y aunque los días pasaron y el caso fue cerrado como un misterio, no pude evitar sentir que había presenciado algo más allá de nuestra comprensión. En cada patrullaje posterior, el susurro seguía resonando en mi mente, un recordatorio de que a veces
Lo desconocido se echa mucho más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán, y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció
Al darnos cuenta de que estábamos frente a él, sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. Atrás, gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. No, compañero, grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. No, no podemos, me gritó. Si vamos también caeremos. La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de ahí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia, disparando a los hombres del cartel que se acercaban. Logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. «Lo siento, no puedo», dijo apenas audible. «No me dejen». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí», le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. «Debemos irnos ahora», dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. «Vamos a hacerlo», le dije y asentí. Con un último esfuerzo,
Logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Era una tarde fría de otoño, cuando nosotros, el Comando X, recibimos una alerta sobre actividad en un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Nosotros hacíamos esas rutinas, pues estábamos detrás de algunos capos. Se decía que en ese lugar antiguamente había sido un sanatorio, donde pacientes eran sometidos a tratamientos crueles y poco ortodoxos. A pesar de que llevábamos años operando en situaciones extremas, nunca nos habíamos enfrentado a algo que podría desafiar tanto nuestra lógica y experiencia. Llegamos al lugar al caer la noche. La luna, cubierta por nubes, escasamente iluminaba el deterioro de la estructura. La puerta principal chirriaba ominosamente al abrirse, y el olor a moho y humedad nos golpeaba de inmediato. Todo parecía en calma, pero había una tensión palpable en el aire, como si el edificio estuviera vivo. Nuestro objetivo era investigar la zona y recoger cualquier evidencia que pudiera corroborar los rumores. La primera hora fue tranquila. Nos movíamos en silencio, con nuestras linternas recorriendo las sombras de las paredes agrietadas. De repente un ruido sordo resonó en el piso superior. Me miré con mis compañeros y la inquietud se hizo evidente. Nadie quería ser el primero en dar el paso, pero la curiosidad siempre gana. Subimos las escaleras crujientes, cada paso una batalla contra nuestro instinto humano de huir. Al llegar al segundo piso encontramos una sala que alguna vez había sido un patio de recreo para los pacientes. La luz de nuestras linternas iluminaba juguetes rotos, esparcidos por todo el suelo, símbolos de un pasado olvidado. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Era como si alguien nos hablara en un idioma antiguo. El corazón me aceleró. No podía sentirme más incómodo. Seguro es el viento, pensé, intentando racionalizar lo que había escuchado, pero sobre todo, trataba de convencerme a mí mismo de que era solo un fenómeno ambiental, un eco de la descomposición del lugar. Sin embargo, mis compañeros estaban tan inquietos como yo. La tensión en el ambiente era insoportable. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Yo me quedé con uno de mis compañeros. Su nombre es Martín. Mientras los otros continuaron explorando la planta, caminamos por un pasillo estrecho, y cuando nos detuvimos para revisar una habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien nos estuviera observando de cerca, y cuando giré la cabeza para mirar detrás de mí, vi una sombra fugaz pasar por la esquina del pasillo. «Hey, ¿lo viste?», le pregunté a Martín, pero él me miró confundido. Sin tiempo para discutir, decidimos entrar en la habitación.
Mientras me movía entre las ruinas, una puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, haciendo eco por el pasillo vacío. La adrenalina se disparó en mis venas. «No te separes», le dije a Martín, pero los objetos comenzaron a caer, uno tras otro, como si algo invisible estuviera jugando con nosotros. La habitación se volvía más fría y el aire se volvía denso. Mi compañero intentó abrir la puerta que acababa de cerrarse, pero estaba sellada de una manera inexplicable. La situación se tornaba peligrosa. En un momento de pánico miré a mi alrededor y vi figuras vagas en la penumbra. Parecían siluetas de personas iguales a nosotros, pero atrapadas en un estado de sufrimiento. Tenían ojos vacíos que me miraban con desesperación, como si quisieran advertirnos algo. Cuando finalmente logramos abrir la puerta, corrimos hacia las escaleras y nos unimos de nuevo a los demás. Todos estaban pálidos y visiblemente alterados. Sin pensarlo, nos dirigimos a la salida, arrastrándonos por el mismo camino que habíamos seguido. La urgencia por salir del edificio daba paso a la necesidad de escapar de lo desconocido. Aquel día, no solo volvimos a la base con un informe que demostraba la actividad paranormal en ese viejo sanatorio, sino que también nos llevábamos una lección, y es que hay experiencias que desafían la lógica, y a veces la realidad supera cualquier razón que podamos intentar aplicar. Y aunque dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya no están con nosotros, cuando vives esa experiencia aún siendo parte del Comando X, definitivamente te deja todo el cuerpo frío. Era una noche oscura y fría de invierno. Estábamos encuartelados en un antiguo edificio que, según decían, había sido una instalación militar durante la Guerra Civil. La morfología del lugar, con sus paredes de ladrillo expuesto y un ambiente enrarecido, creaba una atmósfera inquietante. Sabíamos que estábamos en una zona de constantes patrullas y vigilancia, pero esa noche algo se sentía diferente. Las luces parpadeaban y la conexión de radio tenía interferencias que no habíamos experimentado anteriormente. Nosotros, el Comando X, estábamos acostumbrados a situaciones de alto riesgo, pero lo que se avecinaba esa noche era un desafío que ninguna formación militar podía prepararnos. Durante la primera parte de mi turno, aguardamos en silencio, solo escuchando el murmullo ocasional de los caminantes en las cercanías. Pero a medida que la noche avanzaba, empezamos a notar ruidos extraños, susurros que parecían provenir de las paredes, pasos que no tenían dueño. Traté de no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión en el aire era palpable. A eso de la medianoche, la radio emitió un zumbido estridente y luego una estática ensordecedora. De repente, una voz distorsionada y casi incomprensible se filtró a través del ruido blanco. «¡Ayuda!». Yo me congelé. Miré a mis compañeros, todos con la misma expresión de incredulidad. Era imposible. ¿Quién podía estar enviando un mensaje desde dentro de este lugar? Decidimos investigar. Con linternas en mano nos dirigimos hacia el sótano. La escalera de metal crujía bajo nuestros pies, y cada paso que daba resonaba en el estrecho pasillo. Al llegar al final, la temperatura se sentía más fría, y el aire era denso, casi opresivo. Nos dividimos en parejas para explorar mejor el área. Mientras avanzaba con mi compañero, tuvimos la sensación de ser observados. Sombras que parecían moverse con nosotros, pero nunca encontrábamos el origen de ese escalofrío en nuestras espaldas. Al alcanzar una habitación al final de la sala, vimos algo que nos dejó helados. En las paredes estaban escritas palabras con lo que parecía ser líquido vital.
pero la sustancia era densa y oscura. Palabras que hablaban de desesperación, de un pasado que parecía querer advertirnos algo. Intentamos mantener la calma. Decidimos regresar y reportar lo que habíamos encontrado, pero algo no estaba bien. La señal de nuestra radio seguía entrecortada y nuestro equipo, que antes estaba en alerta, parecía desvanecerse. De repente escuchamos un grito desgarrador proveniente del pasillo, un sonido que heló mi líquido vital. Nos miramos, estábamos aterrados, pero sin pensarlo dos veces, corrimos en dirección al eco del grito. Al llegar no había nada, solo el eco de nuestra respiración y un frío penetrante que nos envolvía. En ese momento un viejo dossier cayó al suelo desde una estantería, abriéndose a nuestros pies. Era un informe sobre desaparecidos en la antigua instalación. Observamos las fotografías de hombres y mujeres que evidentemente habían estado ahí. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Los hechos de esa noche comenzaron a encadenarse, informaciones cruzadas, y todo se volvió una espiral de locura. De repente una figura se materializó a mi lado. No era tangible, pero la presencia era innegable. Sentí un profundo terror, una necesidad innata de huir. Mi compañero se dio cuenta y entre miradas de complicidad, nos dirigimos hacia la salida. Justo cuando llegamos a la puerta, la radio estalló en un grito desesperado pidiendo ayuda. Sin pensarlo salimos corriendo y nos reunimos con el resto del equipo, quienes también habían experimentado fenómenos inexplicables. Finalmente decidimos evacuar la instalación. Mientras corríamos, el lugar parecía cobrar vida. Al salir, los relámpagos iluminaron el cielo, y nuestra escuadra solo hablaba de murmullos sobre lo ocurrido. A los pocos minutos la electricidad de la antigua instalación se cortó, dejando atrás solo un recuerdo vivido y aterrador. Ese día, regresamos a la base y lo que vivimos nos transformó. Aunque éramos miembros del Comando X, jamás habíamos estado tan expuestos a lo inexplicable. Y eso es algo que al día de hoy me ha dejado marcado. Mi nombre es Martín. En algún momento formé parte del Comando X, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de México. Esa noche éramos un grupo de 5 hombres, listos para llevar a cabo una misión que nos había sido asignada: desmantelar una secta que había estado operando en una región en México. Estaba involucrada en rituales oscuros y actividades delictivas que habían dejado a muchos desaparecidos. La inteligencia que habíamos recopilado era inquietante. Se hablaba desde sacrificios y de un líder carismático que lo conocían como el Pastor. La comunidad local había sido aterrorizada y muchos se habían negado a hablar por miedo a represalias. Al llegar al área, la atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía negativa que nos envolvía a todos. Nos reunimos en un claro, lejos del campamento de la secta. La tensión se podía sentir en cada uno. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar era más que un simple grupo de criminales. Era una entidad que había manipulado y sometido a las personas a su voluntad. Mientras revisábamos nuestro equipo, una sensación de inquietud me invadió. Miré a mis compañeros y vi que algunos compartían la misma expresión de ansiedad. ¿Estás bien, Martín?, me preguntó un amigo, un veterano con el que había trabajado en varias misiones. Yo asentí, pero en mi interior había una voz que me decía que algo no estaba bien. La oscuridad del bosque parecía cobrar vida, susurrando secretos que no estaban preparados para escuchar. Nos movimos en silencio hacia el campamento de la secta, utilizando las sombras como nuestro aliado. A medida que nos acercábamos, el sonido de cánticos llegó a nuestros oídos. Las voces eran profundas y resonantes, llenas de fervor.
El ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Era como si el mismo bosque estuviera observándonos, esperando a que nos acercáramos. Al llegar al borde del campamento, lo que vimos nos dejó helados. Un grupo de personas vestidas con túnicas blancas se movían en círculos alrededor de una gran fogata, mientras que una figura encapuchada se erguía en el centro. Su voz resonaba con una autoridad sobrecogedora, y los seguidores parecían estar en trance, completamente entregados a lo que él decía. «Esto no se ve bien», murmuré a mis compañeros. «No son solo unos criminales. Esto es algo más». La mirada de mi compañero Carlos se ensombreció. «No podemos retroceder. La misión es clara. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Sin más preámbulos, decidimos que era el momento de intervenir. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. La tensión en el aire se sentía, y en el fondo sabía que estábamos a punto de entrar a un territorio desconocido. «¡Ahora!», grité, y nuestras armas comenzaron a disparar en dirección al campamento. El caos se desató al instante. Los seguidores de la secta gritaron y se dispersaron, pero el pastor se mantuvo en pie, como si fuera inmune a las balas. Su mirada se centró en nosotros, y durante un breve momento sentí que el tiempo se detenía. La risa que escapó de sus labios era escalofriante, resonando en la oscuridad como un eco de la locura. «No, no pueden detener lo que han comenzado», gritó, y en ese instante sentí que una fuerza oscura nos rodeaba. Mis compañeros comenzaron a disparar más frenéticamente, pero a medida de que lo hacían, cada bala parecía perder su efectividad. Era como si algo en el aire estuviera absorbiendo nuestro poder. De repente, una de las mujeres que había estado en el círculo cayó al suelo convulsionándose. El pastor levantó sus manos hacia el cielo y sus gritos se volvieron más intensos. «Líquido vital, líquido vital para el sacrificio». El aire se volvió frío y una niebla espesa comenzó a descender sobre el campamento, envolviéndonos en un abrazo helado. «Martín, ¿qué está pasando?», gritó uno de mis compañeros, con su voz llena de pánico. No tenía respuestas, pero una sensación de desesperación se apoderó de mí. «Retirémonos, volvamos al bosque», grité, pero las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, dificultando nuestra salida. Mientras intentábamos retroceder, la niebla se espesó y las figuras de la secta comenzaron a emerger de la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «No pueden escapar», murmuraron, como si fueran una sola entidad. Mis instintos de supervivencia se dispararon y el terror comenzó a apoderarse de mí. «¡Disparen!», grité, y nuestras armas comenzaron a sonar nuevamente, pero las balas parecían no hacer efecto. Las figuras se acercaban y el miedo se convertía en parálisis. De repente una de ellas se abalanzó sobre mí y sentí su frío aliento cerca de mi oído. «Vas a unirte a nosotros», susurró, y en ese momento supe que lo que estábamos enfrentando era algo mucho más profundo que un simple culto. Era una fuerza oscura que pareciera que se alimentara de la desesperación. Con un esfuerzo monumental logré zafarme y correr hacia el bosque. Mis compañeros estaban dispersos y el sonido de los disparos se volvía más errático. La niebla nos envolvía y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El terror me seguía como si las sombras quisieran atraparme. Finalmente logré llegar a un claro en el bosque. La niebla comenzaba a disiparse y el silencio era ensordecedor. Miré alrededor buscando a mis compañeros, pero no había señales de ellos. En ese momento el pánico se apoderó de mí. «Carlos, Pedro», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. De repente escuché risas a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi al pastor emergiendo de la niebla, con una sonrisa macabra en su rostro. «No puedes escapar de lo que has visto. Estás marcado ahora».
dijo con una voz que resonaba en mi mente. La oscuridad pareció cerrarse a mi alrededor y la desesperación se convirtió en terror absoluto. Sin pensar, corrí en dirección opuesta, mis pies chocando contra las ramas y las hojarascas del bosque. El sonido de la risa parecía seguirme, resonando en mi cabeza como un eco constante. Sabía que debía encontrar a mis compañeros, pero la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar definitivamente me consumía. Finalmente llegué a un pequeño arroyo. Me detuve tratando de recuperar el aliento. El agua era clara y fresca, pero la imagen de lo que había dejado atrás me perseguía. Miré hacia el bosque y en la distancia vi sombras moviéndose entre los árboles. No podía quedarme ahí. Debía seguir adelante. Mientras corría, la imagen de aquel ritual y las figuras encapuchadas llenaban mi mente por completo. La sensación de ser observado era constante, como si la secta estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. El miedo se convertía en una sombra aterradora que me acompañaba, y la idea de que mis compañeros pudieran estar en peligro me impulsaba a seguir. Finalmente encontré un sendero que parecía conducir hacia la carretera. Sabía que si podía llegar ahí podría pedir ayuda y regresar con refuerzos, pero el camino parecía interminable y la noche se tornaba más oscura. La niebla, que había comenzado a disiparse, volvió a descender, envolviéndome en su brazo helado. Al salir del bosque llegué a la carretera, pero la sensación de alivio fue efímera. No había vehículos, solo la oscuridad que me rodeaba. Me senté en el borde de la carretera tratando de recuperar el aliento. La imagen de mis compañeros seguía persiguiéndome, y la idea de que pudiera haberles pasado algo me llenaba de angustia. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor a lo lejos. La luz del faro se acercaba y mi corazón se aceleró. Comencé a agitar los brazos esperando que el conductor me viera. Cuando el vehículo se detuvo, era un oficial de policía local. «¿Qué está pasando?», preguntó. Mientras le contaba lo que había vivido, la realidad de la situación se me presentaba de nuevo. No podía explicarle lo que había sentido, como esas sombras parecían cobrar vida. La idea de la secta y sus rituales oscuros pesaban en mi mente. Mientras me subía al vehículo, miré hacia el bosque una última vez. La sensación de ser observado no se desvaneció, y supe que lo que había enfrentado esa noche me marcaría por siempre. El camino de regreso a la base fue silencioso, y aunque estaba agradecido de estar a salvo, sabía que la batalla no había terminado, que la secta seguía ahí en la oscuridad, y su influencia se extendía más allá de lo que podía imaginar. Debo admitir que me pesó perder a mis compañeros, pero también admito que me siento agradecido de seguir con vida, y que gracias a eso estoy aquí mandándoles este relato. Eran las primeras horas de la mañana, cuando recibimos un aviso de un posible avistamiento en una zona poco transitada cerca de la costa de Veracruz. El aire aún cargaba la humedad de la noche, y la bruma se alzaba sobre el agua, creando un ambiente inquietante. Como parte del Comando X, estábamos acostumbrados a enfrentar situaciones extremas, pero esa mañana tendría un giro que jamás esperé. Con un grupo de 4 hombres, abordamos una lancha rápida y nos dirigimos hacia el punto señalado. No había señales de pesca ni de actividad humana en la zona, solo el sonido del motor y el goteo del agua contra la misma embarcación. Mientras nos acercábamos, una sensación extraña se apoderó de mí, una especie de pesadez que me oprimía el pecho. Intenté sacudirla, enfocándome en la misión. Al llegar al área indicada, comenzamos a patrullar. El radar no detectaba nada inusual, pero había algo extraño en el ambiente. Mis compañeros y yo comenzamos a notar sombras moverse, todas entre la bruma, pero la falta de visibilidad hacía difícil discernir qué era.
Fue entonces cuando vimos una figura a lo lejos, parada en una roca. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropa desgastada y tenía el cabello desordenado, pero su postura era inquietante. Lo llamamos y en lugar de responder, simplemente giró su cuerpo, como si nos estuviera invitando a seguirlo. El instinto me decía que algo no estaba bien, pero la curiosidad pudo más, así que nos acercamos. Mientras más nos aproximábamos, sentía que el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado su curso. El hombre se desvaneció frente a nosotros, dejando tras de sí un ligero eco de susurros que parecían se estaban burlando. Mis compañeros también lo sintieron. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. Comenzamos a buscarlo, pero el único sonido que había era el chapoteo del agua. De repente uno de mis compañeros empezó a gritar. Al girar lo vimos apuntando hacia el agua. Allí, emergiendo de las profundidades, había formas difusas. No eran peces, ni nada conocido por nosotros. Eran sombras, criaturas que parecían arrastrarse entre las olas, con siluetas de rostros distorsionados. En ese instante el pánico tomó el control. Nos retiramos rápido hacia la lancha. Una vez a bordo intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí sabía que lo que habíamos visto no debía ser ignorado. La comunicación con la base se había perdido. Los radios no funcionaban, igual que nuestros teléfonos. Estábamos completamente aislados. La sensación de vulnerabilidad se intensificó y el ambiente se tornó opresivo. De repente todo se volvió aún más oscuro. Una niebla espesa cubrió nuestro alrededor y empezamos a escuchar voces. Estas mismas resonaban en nuestras cabezas, convirtiendo el espacio en un verdadero laberinto de terror. Nadie parecía entender lo que sucedía, pero todos compartíamos el mismo parálisis mental. Desesperados tratamos de arrancar la lancha. Finalmente el motor rugió como un animal hambriento y con un estruendo salimos disparados de aquella área maldita. La niebla se dispersó lentamente y cuando miramos hacia atrás no había nada, solo el agua en calma y la luz del sol asomándose entre las nubes. Regresamos a la base, pero algo había cambiado. La experiencia nos dejó marcados y al día de hoy algunos dicen que lo que vimos fueron sirenas. La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. Y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas
y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «¡Vamos!».
ven hacia nosotros. Corrimos hacia él, y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. No puedo, murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. Vamos, hermano, te sacaré de ahí, dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros, y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros, y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. Resiste, amigo, vamos a salir de esta, grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía, y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. Lo siento, no puedo, dijo apenas audible. No me dejen. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí, le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica, y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. Debemos irnos ahora, dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. Vamos a hacerlo, le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor, y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. Recuerdo esa noche. La luna apenas se asomaba entre las nubes. Estábamos en una operación de vigilancia, en una zona costera conocida por el tráfico de sustancias. El ambiente estaba cargado con la tensión habitual, pero había algo más en el aire. Esa noche no podía sacudirme. Como parte del Comando X, estábamos acostumbrados a lidiar con lo inesperado. Pero lo que sucedió esa noche se quedó grabado en mi mente. Todo comenzó cuando recibimos la orden de establecer un perímetro de seguridad en un pequeño pueblo pesquero.
La misión era simple: capturar a un sospechoso conocido por su brutalidad y también por su habilidad para escabullirse de las autoridades. A medida que nuestra embarcación se acercaba, noté que el ambiente estaba extraño. Las olas rompían con fuerza, pero el sonido parecía amortiguado, como si el mar mismo estuviera conteniendo el aliento. Al desembarcar, mientras nos movíamos entre las sombras, vi luces parpadeantes en el horizonte. En un principio pensé que podrían ser barcos, pero algo no encajaba. Nos adentramos en el pueblo, donde las casas estaban vacías y los perros callejeros habían desaparecido. Todo estaba sin vida. Esa sensación de ser observados se agudizaba con cada paso. De repente escuchamos un grito desgarrador que hizo que se me erizara la piel. Provenía del viejo muelle. Nos acercamos con cautela, empuñando nuestras armas, listos para cualquier cosa. Al llegar encontramos un bote de pesca a la deriva, con las redes extendidas como garras en medio del agua oscura. Nadie estaba a bordo, pero las marcas de arrastre en la orilla aún estaban frescas, como si algo hubiera sido arrastrado al mar. Entonces el aire se volvió frío y un estremecimiento recorrió nuestras espinas. Uno de mis compañeros comenzó a temblar. ¿Lo sienten? Hay algo aquí, murmuró. Intentamos mantener la calma, pero la presión, el miedo y la intriga se encontraban a flor de piel. Todos miramos a nuestro alrededor, esperando ver algo, y fue entonces cuando lo vi. Una figura delgada, casi transparente, emergía desde las sombras, detrás de un viejo almacén. Tenía una apariencia desgastada, ojos vacíos y la boca abierta a un grito mudo. No había nada que pudiera explicar lo que vi. Su presencia era más que una ilusión. Los demás también la vieron, pero el sonido de sus respiraciones se tornó errático. La figura apuntó hacia el mar, como si estuviera instándonos a seguirla. La mente luchaba entre la lógica y la racionalidad, pero pronto una ráfaga de ruidos provenientes del bosque cercano rompió el hechizo. Era posible que esas personas estuvieran regresando. La figura desapareció en un parpadeo y todos regresamos a nuestra misión. La adrenalina se disparó, pero la imagen de la entidad aún permanecía grabada en mi mente. Después de un intenso intercambio de disparos en la operación, logramos capturar al objetivo, pero ninguno de nosotros se olvidó de aquella presencia inquietante. En las semanas siguientes, varias patrullas reportaron sucesos extraños en ese mismo puerto. Luces que danzaban en la distancia, susurros que parecían provenir del mar. La experiencia me dejó marcado, y las copas de la noche nunca volvieron a aparecer las mismas. Al día de hoy me sigo preguntando si aquello que avistamos pudieron haber sido ovnis, o quién sabe, tal vez algún demonio. Historias de terror de la internet.